Ángel Monagas es el comentarista de moda, uno de los más populares que tiene Venezuela, o para no sé si hiero susceptibilidades, ¿no? La República del Zulia. Porque él es maracucho, es de la invasión, porque esto es una auténtica invasión en Florida de los maracuchos, especialmente en Orlando. Ángel Monagas es abogado, comunicólogo, comentarista, analista político, es locutor desde 1983, dedicado a los medios de comunicación. Trabajó en infinidad de sitios. Trabajó en el Reporte Diario de la Economía, en Sexto Poder, Semanario Informe, programas de radio y televisión cerrados, 34 veces su programa. Yo creo que está ya en el libro de Guinness, censurado en la prensa escrita, en radio y televisión. En televisión trabajó para Global TV, para NCTV, para Coquibacoa. Fue corresponsal de la vida, que recuerdos tengo, por cierto, de Berenice Gómez. Creo que la escuché una vez y la conseguí manejando. Creo que fue en Radio Caracas. Sí, estaba en Radio Caracas, estaba en Radio Caracas. Ahí murió. Es que no sabe, no sé si antes, porque hace mucho la conseguí. Estuvo en Colombia, ella estuvo en Colombia. Bueno, al final estuvo en Colombia. Pero lo cierto es que la escuché en una radio venezolana, creo que en Radio Caracas Radio, y la llamé para mi programa 24 horas y le di un espacio simpaticísimo que tenía en un autobús junto con una profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Comunicación Social Mercedes Infante. De ahí la llamó Radio Caracas Televisión y es cuando es el boom de Berenice Gómez. Luego se tiene que ir a Colombia, muchas veces en este programa lo hicimos. Pero en fin, él trabajó con Berenice y trabajó en A Calzón Quitao. En la radio tuvo programas en Fe y Alegría, en AM y FM, en Alegría AM, en 94.7 FM, en Mararritmo 900. Bueno, en fin, larguísimo. Inclusive es colaborador del Venezolano News, periodista digital de España, Tal Cual Digital. Y ahí tienen ustedes cómo seguirlo a través, porque está en TikTok, en Twitter y en Instagram. En Facebook también como Ángel Monagas. Ahí tienen cómo conseguirlo, tanto en TikTok como en Twitter como en Instagram. Pegadito Ángel Monagas y en Facebook separado Ángel Monagas. Bueno, ahora hablas tú porque quisiéramos tenerte a menudo, como teníamos a Berenice, para ver por fin quién cae quien caiga. Bienvenido. Así es, Napoleón, de verdad un placer estar en tu programa. Siempre te he seguido desde un poquito más niño, ya tengo 59 años, pero un poquito más muchacho, como dice uno. Siempre he seguido tu trayectoria, la tuya y por cierto, la de tu esposa, ¿no? Siempre me impactaron el tipo de preguntas, el tipo de periodismo que tú ejercías, y guardando la distancia uno trata de copiar lo bueno, ¿no? Y de verdad un placer para mí comunicarme contigo en esta nueva fase del exilio. Ya voy para 2 años. Tuve un problema muy grave con el gobernador de esa época, que era un rojito. Y bueno, me vi forzado a irme. Siempre me recuerdo esto, ¿no? De 24 fluxes que yo tenía, me pude traer uno solo porque yo me tuve que venir por trochas. Entré con visa, pero me tuve que ir a Colombia por trocha. Y bueno, y aquí estamos en esta nueva fase de hablar. Mira, no es fácil, Napoleón, después de tener tantos años de censura, hablar sin cortapisas, hablar libremente. Uno tiene que acostumbrarse a eso. Parece increíble, pero es así. Ok, bueno, pues habla. Ya yo hablé demasiado presentándote. Bueno, fíjate, de tu vida. Ajá. Fíjate que me llama poderosamente la atención lo que ha pasado en Venezuela con la tragedia de las tejerías. Tú te debes recordar que en 1993 allí también hubo una tragedia con un gasoducto cuando CanTV estaba instalando una fibra óptica. Y fíjate, 29 años, 28 años después vuelve a pasar una tragedia. Y lo más triste de todo, Napoleón, es que va a volver a pasar. Vienen otras tragedias
porque tenemos un gobierno irresponsable. No quiere decir que en el pasado no los hayamos tenido, porque la tragedia de 1993 fue en pleno gobierno de Rafael Caldera. Pero lo que quiero decir es que ahora es descarada la acción irresponsable de un presidente que cometió o el error o ya no le para ninguna atención, no le presta ninguna atención a un poder judicial genuflexo, que es su bufete personal, dijo que ellos sabían que el suelo, lo que estaba pasando en el suelo con el agua, es decir, ellos sabían de la tragedia, sabían que el dique se estaba reventando. Por allá hay una tesis de una mina de níquel. Yo no voy a meterme en esas honduras porque es puramente especulativo. Entonces, a mí lo que Chávez Frías habló de eso y explicó por qué la cerró. Exactamente, sí, porque generaría un peligro si se seguía explotando, como el que está viviendo ahora los sobrevivientes de Tejerías. sí, pero dicen que sí la estaban explotando. En fin, esperaremos unos días a ver, porque en Venezuela al fin y al cabo todo se sabe. No, Entonces, que la retomaron, que esta gentuza la retomó, sí, creo que sí. sí, sí, esa es la nueva información que hay. No está confirmada, repito, pero me asombra sobremanera el que un presidente le diga descaradamente a la gente, sí, que ellos sabían y que sabían de la tragedia, y como típico de los gobiernos comunistas tipo cubano, dicen que hay tantos muertos, como nunca supimos cuántos eran los muertos del COVID, ni cuántos los vacunados, ni sabemos cuántos han tratado en barrio adentro, barrio afuera, qué sé yo. Y entonces el tipo lo dice así. Yo quedé perplejo cuando lo escuché. Es decir, ellos sabían de la tragedia y no hicieron nada, porque compraron, ahora llegaron y compraron a la gente, la amenazaron a la gente para que cambiara su declaración. La gente del barrio del béisbol, donde, por cierto, curiosamente, ese era un barrio que se hizo famoso más por la presencia del Coqui y el hermano del Coqui, que se escondían allí, más otro ampón que también fue muerto en la operación esta, entre ampones, tanto del gobierno nacional como de los malandros en sí, malandro contra malandro, donde murió el Coqui, etcétera. Y ellos señalaron que fueron advertidos de lo que pasaba arriba. Los grupos ecológicos desde hace muchos años venían advirtiendo lo que pasaba allí. Es decir, hay dolo eventual, hay una actitud antijurídica, negligente, omisiva del señor Nicolás Maduro, y no pasa nada. Y la opinión pública en Venezuela, a veces entiendo también por qué pasa, no dice nada, ni pide explicaciones, porque allá hay una responsabilidad de un presidente, y por eso te digo, va a volver a pasar. Si no es en Aragua, será en otro estado, en el propio Caracas o en el Zulia, en el Táchira. Hubo un deslave, hay unos cuantos desaparecidos y apenas se señala uno. Entonces yo digo, cónchale, ¿hasta cuándo la sociedad venezolana se muestra inerte ante lo que pasa y el mundo civilizado, que uno dice civilizado, no reacciona? Entonces yo también me asombra cómo la opinión pública acá en los Estados Unidos, sobre todo la que tiene influencia venezolana, está más preocupada, que yo no digo que no hay que preocuparse, por la llamada visa humanitaria que acaba de establecer el gobierno de Joe Biden. A mi juicio hay discriminación, y no le ha prestado atención a la tragedia de las tejerías, donde nunca vamos a saber el número de muertos que hubo, y lamentablemente vendrán otras tragedias, y mientras eso esté allí, seguiremos viviendo lo que viven los venezolanos, porque aunque nosotros estamos acá, yo me imagino que tú igual, nuestra mente está allá y siempre vivimos pendientes de lo que pasa allá, a pesar de que el diarismo aquí a veces te saca de la rutina, pero no puedes desprenderte de lo que pasa en tu país, Napoleón. Sí, lo que pasa es que ese tipo de régimen está no preocupado por el pueblo realmente. Al pueblo lo utilizan para decirle que están pensando en ellos, que los aman y todas esas cosas,
pero la pobreza que ellos generan es muchísimo mayor que los gobiernos que ellos critican por la pobreza, Así es. que las persecuciones que ellos critican es muchísimo mayor que las persecuciones de los gobiernos que ellos critican. Y así todo, la alimentación, todo ese tipo de cosas. No es nada nuevo, o sea, que no es que sean incapaces o no, es que no les interesa la gente, sino el poder y hacer negocios. Y Así es. como hay una mentalidad general, no solamente de ellos, de que cuando tú llegas a Miraflores, ese dinero es para que tú hagas con él lo que te da la gana, para un pedazo para ti y otro pedazo para los amigos, ¿ok? O sea, eso se llama robar, evidentemente. Y como hay una mentalidad de que queremos un caudillo y añoramos un caudillo porque creemos que Simón Bolívar redimido va a solucionar los problemas cotidianos, estamos jodidos. Sí, esa es la tesis del Mesías, que lamentablemente el voto tiene un componente 80% emocional y apenas un 20% racional. Y eso no solamente pasa en Venezuela, también fíjate cómo Latinoamérica se ha llenado de la izquierda y no de una izquierda de avanzada. A mí no me gusta, yo te decía a ti, tras bastidores, como decimos, a mí no me gusta el término mucho izquierda y derecha, porque yo creo que la gente hoy en día está mucho más allá de la parte ideológica. El mundo, los jóvenes y la clase media, pues se ha alejado un poco de ese discurso. Sin embargo, eso existe y vemos que en Brasil está a punto de ganar un hombre que estuvo preso por... O sea, a mí me parece increíble que en Brasil tenga una posibilidad cierta Lula da Silva. Es increíble, un hombre que Pero a mí estuvo... no me parece, ¿sabes por qué no me parece? ¿Por Porque qué? Lula da Silva en su gobierno hizo cosas positivas por la gente más Sí, es humilde y verdad. muy positivas. Y resulta que los mejores gobiernos democráticos, si tú quieres, y los mayores líderes democráticos, y vamos a poner un ejemplo, Carlos Andrés Pérez, dos, sus medidas iban a cambiar y modernizar a Venezuela. Es verdad. Lograron cosas, sobre todo en economía, buenísimas. Pero primero, llega al poder hablando del regreso de la Gran Venezuela, cosa que él sabía que no podía él en 4 años lograrlo, por muy buenas que sean las medidas de sus ministros. Y segundo, todas esas grandes medidas, ¿no?, tardan en llegar muchísimo a la gente, a la mayoría humilde, y la mayoría humilde siempre, no ahora. Con ADE y COPEI pasaba lo mismo, solamente que sí sentían que mejoraba y que había futuro en el país, que podían comer y todo ese tipo de cosas. Y entonces votaban por ello. La gente lo que quiere es comer todos los días, que sus hijos estudien, que tener trabajo, que tener un trabajo donde si no se siente bien en ese trabajo tengan oportunidad de irse a otro trabajo. Eso es lo que quiere la gente normal y corriente. No quiere que si ser adeco, copellano, socialista, comunista, si viene un Sí, sí, el gobierno tema, comunista y le da las cosas que ellos necesitan, pues serán comunistas y no les falta razón. mira, fíjate que en el caso de Brasil yo tengo que corregir esto, ¿no? Es decir, ciertamente lo que yo digo es que en una sociedad civilizada, un hombre que estuvo preso por corrupción no vuelve a aspirar, empezando por allí. Ahora, el problema es que a veces ganan porque no tiene con quién perder. Mira, O perdona, sea, ¿tú conoces alguna sociedad civilizada donde eso no suceda? sí, no, por supuesto, pero fíjate, lo que está pasando en Brasil, que también a veces ocurre en Venezuela, por lo menos en el 2018 sucedió, por decirte una fecha, que Bolsonaro también es un personaje que uno a veces no encuentra cómo descifrarlo en esa unidad que tiene con Putin. Entonces, a veces Lula tiene Sí, lo que tiene. sí, tiene una gran unidad, ¿no? Como Trump tuvo una gran unidad con el de Corea Sí, del Norte, que son caudillos. así es. Entonces, bueno, eso es lo que pasa en las sociedades y como tú dices, los pueblos, como decía Napoleón con los ejércitos, caminan sobre sus estómagos y lamentablemente es así. Y ojalá Argentina, que
Pero ¿por qué Aparentemente, lamentablemente es así? Lo que tenemos que aprender los demócratas, sobre todo los dirigentes demócratas, que son los primeros responsables, porque para algo, ¿no? Quieren ser dirigentes, ¿no? claro, Entonces, que la gente lo que quiere es tener futuro, tener esperanza y tener soluciones. presente, poder comer, poder conseguir trabajo, poder conseguir educación para sus hijos, que sea como la Venezuela de los años 50, 60, 70 y hasta 80, que una persona muy humilde podía soñar y podía llevar primero a sus hijos al colegio, pero podía soñar que su hijo, bueno, yo creo que mi hijo sea médico o que sea ingeniero o que sea beisbolista de las grandes ligas o que sea Claro. presidente. Eso ya no creo que la gente sueñe así. No, yo recuerdo mucho que una persona se graduaba en la universidad, por ejemplo, de educador, mira cómo están los educadores en Venezuela, e inmediatamente se ponían un carro nuevo y podía adquirir una casa, porque la gente vota por realidades. Lo que tú estás diciendo es que la gente vota por realidades. Ya, yo soy de la misma teoría de que la gente, y es allí el error de los partidos liberales. En una conversación que sostuve yo con un grupo de liberales, yo les decía, ustedes tienen que retomar el discurso y hablarle a la gente lo que la gente realmente necesita. Eso de estarle hablando a la gente de socialismo, de izquierdismo, la gente ya no, empezando por los jóvenes, no le están prestando No, y atención. se le aclare que libertad, ¿no? No es que, que el dirigente pueda hablar y pueda llegar a la presidencia o que pueda llegar a una gobernación, no. Libertad para la gente es tener libertad para trabajar, libertad para estudiar, libertad para comprar los alimentos que les dé la gana, libertad para eso. Porque libertad para hablar la tienen hasta en las dictaduras, porque se quejan en su casa o con los vecinos, qué mal está la situación y no sé qué cuento, y no No, por no, eso los persiguen, ¿no? y Los yo me recuerdo persiguen mucho, cuando se meten en política, claro. claro, claro, yo me recuerdo mucho tus programas sobre Pérez Jiménez. Y sacó esa, fíjate, Pérez Jiménez, entre comillas, fue un dictador. Y a mí me da mucha risa cuando oigo esos discursos de la izquierda venezolana o los que dicen ser de izquierda venezolana en contra del dictador Marcos Pérez Jiménez. Y resulta ser que ha sido hoy por hoy el hombre que más le ha hecho a Venezuela y que mejoró la condición de vida de los venezolanos mucho más que otros que se llaman demócratas. Como van cambiando las cosas, como van cambiando las circunstancias. Pero hoy en día sí No, en yo no estoy de Venezuela. acuerdo contigo en eso. Primero, Pérez Jiménez fue una dicta blanda que sí persiguió y tiene sus muertos, no tanto como dicen los adeptos de los Claro, claro. comunistas, pero sí persiguió, sí hubo torturas y demás. Fue un nacionalista que quería Venezuela y persiguió a la gente que estaba conspirando contra él. A esa gente Sí, la pero si tú le persiguió, preguntas a la gente, pero hizo más, mucho más en obras de infraestructura, en educación, en viviendas populares, lo que llamamos democracia en los años 60, 70 y 80, la enorme clase media se generó fundamentalmente en Carlos Andrés Pérez I y en Caldera I, no cuando Pérez Jiménez, ¿ok? Y la educación cuando Pérez Jiménez era muy buena, pero muy reducida. Lo bueno, que pero es que hicieron los también, demócratas fue, es verdad, masificarla, con lo cual bajó un poco la calidad, pero después se creó el Plan Gran Mariscal de Ayacucho e hizo que los muchachos, no importa lo que pensaran, no importa si pertenecían o no al partido de gobierno, pudieran estudiar, ¿no?, en las mejores universidades, tanto nacionales como internacionales. Y ahí tenemos, por ejemplo, los Miguel Rodríguez. claro, pero yo lo que te decía es que si tú le preguntabas a la gente cuando ganó Chávez, la gente quería el militar necesario y la gente añoraba un militar. Y fíjate cómo los hechos van, bueno, uno supone que van enseñando a la gente o le van dando experiencia a la gente. La gente sigue buscando ese líder porque la gente es mesiánica y realmente a veces no vemos los ejemplos que tenemos que ver. Es a lo que me refería. Yo no viví la época de Pérez Jiménez, mal puedo yo saber
Mi familia, por lo menos los Monagas, sí sufrieron persecución de parte de Pérez Jiménez. Pero Y a antes que que eran Pérez adecos Jiménez. pero a que eran adecos o comunistas Eran prácticamente. adecos, eran adecos, evidentemente, claro. Y eso Y qué es, bueno eso que los por, adecos y los comunistas se pusieron de acuerdo para enfrentarse a una dictadura, ¿no? Y sí. llegar a una democracia y unas elecciones libres y este tipo de cosas. Qué Sí, bueno. ahora la Venezuela actual, qué es lo que está en este momento reclamando? Por eso retrotraigo. Ciertamente, cuando el venezolano decide irse, me preocupa, porque cuando el venezolano decide irse del país, no me refiero al que es perseguido político, al que es amenazado de muerte, ese está justificado y hablo por experiencia propia. Me refiero al venezolano que huye del hambre, de la miseria. Es triste ver cómo perdieron la esperanza de parte de los actores políticos. Yo creo que eso en este momento es mucho más grave que la propia, vamos a decir, situación del madurismo, del chavismo, que también tienen a lo interno un rollo tremendo, porque los que robaron, por los que vienen a robar, por los que ya robaron, eso es un debate que lo disfrazan de que están bañados ahora se están contaminando de capitalismo salvaje, como decía en estos días un señor en Barinas, se apoderó del PSV de Barinas, el capitalismo salvaje. No, no es el capitalismo salvaje, sino es un quítate tú para ponerme yo. Eso a mí me preocupa. El que la gente, por ejemplo, yo veo los números, Napoleón, de los que la gente cree en los partidos, ¿no? O lo poquito que creen. Y uno se queda asombrado, 1%, 2%, 3%. María Corina, que aparece bien en muchas encuestas, los niveles de aceptación son muy pocos. Y es la que, vamos a decir, y es la que sobresale junto con Capriles, con Rosales, ahora está comenzando César Pérez, los presidenciables, como los llamo yo. Y me asombra porque yo veo un Maduro. Bueno, lo que ha pasado con Guaidó es terrible. Acabo de ver ahorita, me pasaron unas imágenes de una gira que hizo Guaidó y es terrible que el nivel de rechazo de Guaidó, yo no digo terrible, sino porque muchos creíamos que en el 2019 con Guaidó se iba a resolver la situación y nada de eso pasó. Entonces, ese venezolano ¿Pero de dónde sacas el nivel desencantado. de rechazo? Si tú hablas de un video de que empezaron a pitar no sé qué cuento, recuerda que la narcotiranía envía a su gente, no solamente por Guaidó, por cualquiera persona que lo vaya, cualquier dirigente local, lo tratan de acabarlo, de censurarlo, de insultarlo. No, no, yo no, pero yo no hablo de eso, Napoleón. Te hablo de gente que yo conozco opositora que hoy en día muestra rabia por Guaidó. Yo no los, es Sí, decir, porque lo culpan exactamente, al fin y al cabo, él es el presidente interino y tiene la primera responsabilidad, aunque esté en contra de muchas de las cosas que le impone el G4, que es quien así. decide, bueno, no fue el G4 el que decidió, sino la suerte porque le tocaba a su partido, etcétera, etcétera. Guaidó será amado por la historia y por el país, ¿no? Si logra durante su interinato, ¿ok? Sé que todavía se llama interinato, la caída de la narcotiranía, que es tan difícil que caiga. Por Bueno, mucho tiempo, ya se ¿okay? va a iniciar una Okay. negociación, Pero veremos, si no veremos. lo logra, va a quedar como que fracasó y él lo Bueno, sabe. Fracasamos, hicimos lo posible, lo que tú quieras. claro, pero no solamente, yo en eso sí estoy de acuerdo contigo, yo no solamente culpo a Guaidó, o sea, yo le decía ayer en la tarde a un dirigente político conocido en Venezuela, yo le decía, cónchale, ustedes no pueden encerrarse, tú, María Corina, Capriles, Guaidó, encerrarse y decirse lo que tengan que decirse y salir con una sola postura. ¿Por qué eso es tan difícil? ¿Cómo vamos a negociar con el régimen y no somos capaces de negociar entre nosotros? O ustedes piensan que ustedes son y que aquellos no son. Esa incertidumbre ciertamente no contribuye a resolver la situación de los venezolanos. Por eso me lamenta que le impidan a los venezolanos venir a este país, porque siempre hay unos agaletones, pero la mayoría de los venezolanos que se viene para acá viene huyendo de la pobreza, de la miseria,
de esa misma desesperanza que tiene. Y es lo triste, Napoleón, que a veces a mí me cuesta encontrar señales de que tenemos alguna opción en unas primarias o en unas elecciones en el 2024, que Nicolás dice que son en el 2023. Cuesta armar ese juego. Es muy difícil armar ese juego en Napoleón. Bueno, da la impresión que son otras épocas. No es, por ejemplo, cuando los adecos y los comunistas se unieron para luchar contra Pérez Jiménez al final, ¿ok? O como los adecos, copellanos y urredistas se reunieron para el Pacto de punto fijo. pacto de punto fijo, ¿ok? Es muy difícil ese tipo de cosas, parece ser hoy en día, lamentablemente, porque creo que ellos ven a la narcotiranía de Fuerte Tiuna y de Miraflores como políticos, como malos políticos, como ladrones políticos, como tú quieras. Pero es que ellos no son políticos. Ellos no son políticos, ellos son delincuentes. Así, pero en funciones de gobierno, que es lo más grave. Porque el que es delincuente y no hace gobierno. Pero tú te vas a sentar entonces con un tipo que está acusado internacionalmente, un grupo de violar los derechos humanos, cuya cabeza tiene precio, que además se están haciendo multimillonarios, ellos y su banda y sus asociados, que son los terroristas colombianos, tanto de un grupo como de otro. Esa gente va a abandonar el poder por un acuerdo o por unas elecciones. ¿Tú crees eso? No, bueno, por eso te digo, o sea, ¿cómo me voy a sentar yo a negociar en esas condiciones? Es decir, ¿pero qué harías entonces? ¿Tú qué harías? Lo primero que hay que hacer es la oposición que se defina. ¿Quiénes son oposición o qué somos en la oposición? Es lo que te estoy diciendo. O sea, no puede ser, pongo un ejemplo, que María Corina diga una cosa y Henry Ramos Alud diga otra. Así me caiga a mí mal Henry Ramos Alud. Si yo acepto que Henry Ramos Alud, que Rosales, que Capriles son oposición, bueno, yo estoy obligado a ponerme de acuerdo con ellos para enfrentar a un enemigo que me quieren. Ha pasado más de un año y todavía no se ha sentado a negociar. Un enemigo que tiene 248 presos políticos, torturados, maltratados, todas las historias que sabemos de lo que pasa en la tumba. Entonces, eso, si no definimos eso primero, ¿cómo nos vamos a sentar a definir con estos delincuentes que ya ahora van a pedir a Alex Saad y todos los días inventan una historia nueva? Y lamentablemente, yo no voy a juzgar al gobierno de los Estados Unidos porque cada gobierno trabaja para sus propios intereses. Eso yo no lo voy a discutir. Además, si algún gobierno ha apoyado a la democracia venezolana y a la salida de Maduro en los diferentes gobiernos, tanto demócratas como republicanos, es el pueblo norteamericano, es el gobierno norteamericano. Sí, sí. Pero, pero hay mucha gente que dice... lo que está pasando, que es interesante, que nosotros parece ser que no nos damos cuenta, sino que primero criticamos a los demócratas y a los que luchan contra la dictadura que a los delincuentes de Miraflores y de Fuerte Tiuna. Es que la izquierda, que antes no discutía en público, que antes no se peleaba en público, sino que bajaba una orden y esa orden era acatada, y si yo no estoy de acuerdo con lo que tengo que hablar a favor tuyo, a votar tuyo, cuando menos me callo. Eso ya no sucede. Fíjate que ellos se están peleando entre ellos y se están denunciando entre ellos también. Debe ser que son signos de nuestro tiempo, porque en el mundo entero está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo con los partidos políticos. Ya el bipartidismo está desapareciendo, por ejemplo, en casi todas partes del mundo. Y lamentablemente el populismo está renaciendo en casi todas partes del mundo. Y el caudillismo, ¿no?, se está desenmascarando. Ahí está, por ejemplo, Putin. Ahí tienes el caso de Salvador, el señor Bukele. Unos lo quieren, otros lo odian, y ahí está el tipo con un liderazgo indiscutible. Es decir, yo no dudo que él tiene el liderazgo del pueblo salvadoreño. Si es o si ha cometido errores, pero eso es cierto lo que tú estás cometiendo y es lo que tú estás diciendo, y está pasando de nuevo en Brasil con dos liderazgos. Pero es que yo veo la situación de Venezuela más grave, porque es que en Venezuela, salvo la parte chavista, que para mí, como tú dices, entre comillas, político, yo no los veo como tales,
no veo un liderazgo en Venezuela a nivel de la oposición, un liderazgo que de verdad pueda poner orden. No, no lo veo, no lo veo, no lo observo. A lo mejor lo hay. Pudiera venir un outsider, un cisne negro. No lo veo, no lo veo. En el Salvo 58 nadie conocía, sino los que iban al círculo militar, a ¿no? Wolf. A Wolfgang Larrazábal, y ahí estaba Wolfgang Larrazábal. Y Sí, nosotros estamos sacando aquí en el programa dirigentes de base que son sorprendentes, como sí, para es verdad. que empiecen a subir, que sean dirigentes locales, pero después regionales y después nacionales, ¿no? Sí, lo que se llama la generación de relevo, pero no solamente los jóvenes, porque mira que tenemos mala experiencia con muchos jóvenes que asumieron liderazgo. No, no importa la edad. Ajá. Exacto, no importa la edad, en eso estoy de acuerdo contigo. Yo me he encontrado gente asombrosa en Venezuela con sus planes, por lo menos ya a mí me tiene, creo que hizo un programa contigo, si no me equivoco, a mí me tiene enamorado la dirigente magisterial Elsa, creo que tú Ah, la sí, entrevistaste. sí, sí. Esa mujer Excelente. me tiene a mí enamorado, de verdad. Su preparación, su fortaleza, su claridad meridiana, esos son los ejemplos que tenemos que copiar. Ella está por encima de los líderes. Ella está por encima de muchos líderes que dicen ser líderes en Venezuela. Y eso es grave cuando una sociedad le pasa eso. Es grave siempre y que no se le dé la oportunidad a esos liderazgos. Hay muchos. Mira, yo me he encontrado taxista. Yo tengo un amigo que es taxista en el Zulia, se llama Pablo, no voy a decir su apellido para que no la agarren con él. Ese es un señor que tiene una claridad meridiana de las cosas, de los planteamientos que uno se asombra. Mucho más claro que muchos que son líderes, que son diputados, legisladores, concejales. Sí, tal vez eso es bueno rescatarlo, revivirlo o meterle candela para que esos liderazgos, que es lo que pide uno, lo que está pasando en Acción Democrática hay jóvenes líderes valiosos. Y Acción yo Democrática siempre, existe. Ah, qué bueno sí, saberlo. sí existe. Ellos tienen, como decía un amigo mío agricultor, ellos tienen abrojos en cada estado, ¿no? Pero el problema es que esos jóvenes, yo le digo, bueno, pero ustedes, ¿por qué no me empujan? ¿Por qué no asumen? ¿Por qué no levantan la voz hasta? O sea, es triste ver un partido como AD con más de 30 años manejado por Henry Ramos Alud. Y Henry Ramos Alud me parece un hombre inteligentísimo. Yo no le discuto su inteligencia ni su preparación, lo conozco de manera personal. Pero yo digo, hay gente valiosa en Copey, o bueno, ahí sí cabría la pregunta, ¿cuál Popeye Copey? Porque hay existe. varios. Mm. Sí, pero es que hay Pero varios también hay varios Copey, Acción Democrática. Hay dos, hay por ejemplo. varios AD, ahorita el de Bernabé y el de Henry Ramos. Pero si lográramos unificar eso, pudiéramos encontrar a nivel de los cuadros medios, como tú dices, a muchos dirigentes valiosos que pueden dar la pelea. Y eso pasa en todos los partidos, no solamente en ADEO, en COPEI, en lo que se llama ahora un nuevo tiempo, lo que se llama Primero Justicia. Fíjate, Primero Justicia, la división que sufrió con Fuerza Vecinal se le llevó cuadros importantes. Y lo que pasa en Voluntad Popular, un partido joven, prácticamente no existe en Venezuela, a pesar de que es partido de gobierno, del gobierno interino, y prácticamente no existe. Pero allá hay dirigentes valiosos, ¿sí? No nos podemos jugar a todos a cortarlos a todos con una Pero misma ¿sabes lo que tijera. pasa? Y nos queda solamente 4 minutos. Yo siento, espero estar equivocado, que no es la meritocracia a favor de la gente, a favor de la seriedad, de la honestidad, la que hace subir en un partido tradicional a la gente valiosa. No es Sí, eso, que es otra cosa, que son unas cosas enrevesadas y demás. Y sería puesto, no sé si es tu amigo o no, que el gobernador de El Zulia es un buen ejemplo de eso. Pero en fin. sí, fíjate, hay una palabra clave que tú la das a entender allí muy bien, lealtad. El problema es que en los partidos te exigen más lealtad que preparación, que meritocracia. No, te Es decir, exige lealtad al caudillo que lo dirige y punto.
y punto. Eso es así, lamentablemente, para poder hacer vida en los partidos. Y eso Pero tiene que cambiar y va y a eso tiene cambiar. que desaparecer. Tiene que desaparecer. Bueno, nos quedan Evidentemente. 3 minutos. ¿Quién quieres que caiga ahora? No, mira, yo sigo insistiendo en que caiga el gobierno de Nicolás o lo que se llama el gobierno ilegítimo de Nicolás. Creo que sí tenemos que concentrar los esfuerzos en maximizar los errores de esta narcotiranía. Cuando tú estás en Venezuela y ves algunos elementos, te das cuenta. Acabo de ver en este momento una prima que me pasó, está en las Mercedes, y me pasó lo que cuesta un árbol de Navidad de una famosa tienda. Yo Y yo están decía, vendiendo. ya lo están Empezó vendiendo. la Navidad. Sí, entonces, pero no el precio. Vi uno que me lo mostró ella en video, $25,000. Yo le digo, pero Dios mío, ¿qué árbol de Navidad es ese? ¿Será que viene Santa Claus allí? Yo no sé. ¿Cómo hay gente que tiene para comprar eso? Yo creo que esas son las realidades que nos golpean todos los días a los venezolanos que estamos en el exterior. Por cierto, no en el exilio dorado como muchos creen, porque algunos creen, y eso lo discutimos en otro programa, que como estamos en el exterior no tenemos derecho a hablar de Venezuela. O sea, nos quieren quitar la nacionalidad por adelantado. Bueno, pero eso es una minoría, pero hay que también recordar que no es nada fácil ser un dirigente político opositor a una narcotiranía. Eso Y es verdad. tratar de mantenerse sin tener que salir del país o caer preso, torturado o asesinado, que es muy difícil, hay que reconocer que se arriesga mucho. Empezando por Juan Guaidó, siguiendo por cada uno de todos ellos, cuando salen a la calle y ese tipo de cosas. Pero eso bueno. es verdad, eso es verdad. Bueno, Ángel, de verdad que muchas gracias. Espero que se repita, que más o menos cada 15 días nos digas quién debe caer, según tu punto de vista, además de la narcotiranía, naturalmente. Ángel Monaga, ¿tú nunca ejerciste de abogado o al principio, antes de ejercer como comunicador social, ejerciste algún tiempo de abogado? Sí, como no, yo ejercí como abogado fundamentalmente. Yo soy especialista en filosofía del derecho. Es decir, más la parte teórica, la práctica sí la hice, pero no tanto como la parte, vamos a decir, visionaria y políticas públicas de seguridad, que también la trabajé, y los principios generales, es decir, lo que se llama derecho constitucional hoy en día. Un poco ejercí la docencia allí, tratando de sembrar nuevos valores en una Venezuela donde lo que no hay es justicia. Un día vamos a hablar de nuestro poder judicial para que veas lo que está pasando, aunque ya tú lo sabes, pero es bueno que recordarlo siempre. Ok, gracias, Ángel. Ángel, Gracias a ti, Napoleón. un Saludos. abrazo, hasta luego y felicitaciones. Hasta luego.